Unión Radio 870 AM presenta Razones para la Esperanza con el padre Alfonso Maldonado. El padre Tomás Riff es un jesuita norteamericano, él es politólogo, ha sido entrevistado inclusive hasta por CNN, por ejemplo, y por esa razón, es también presidente del Comité Internacional, o sea, norteamericano por la libertad religiosa a nivel internacional. También él es columnista de Catholic Report. Vamos entonces a hacer las preguntas al padre Tomás Riff sobre, en su opinión, cómo ve las elecciones y qué tienen de especial en relación con otras elecciones. First question. How do you see these elections? This is an extraordinary election. Esta es una elección extraordinaria. Nunca hemos tenido dos candidatos tan diferentes en personalidad, en experiencia, en las posiciones políticas que han defendido. Esta es una decisión muy importante que los americanos tienen que enfrentar este año. Los americanos están extraordinariamente divididos. Hay muchas personas que piensan que Trump es la única respuesta a los problemas que atraviesa los Estados Unidos y hay otros que lo ven como una verdadera amenaza, no solo para este país, sino para la misma democracia. Además de las consecuencias internas, preguntamos al padre Tomás Riff, en estas elecciones que estas elecciones tienen, ¿de qué manera puede impactar a nivel internacional el que gane uno u otro candidato? Question 2. What impact will this election have on international relations? Donald Trump and Hillary Clinton Donald Trump y Hillary Clinton tienen visiones muy diferentes sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo. Hillary Clinton, antigua secretaria de Estado, cree en la formación de coaliciones, en alianzas. Donald Trump, por el contrario, a menudo piensa que Norteamérica puede caminar sola. Él tiene muy poco que decir sobre socios internacionales. Él cuestiona todo lo referente al rol de la OTAN, aun cuando ha defendido alianzas que existen desde el inicio de la Guerra Fría. Ellos tienen visiones muy diferentes en cuanto a las relaciones internacionales. Clinton, por ejemplo, iría tras ISIS, el así llamado Estado Islámico, a través de la creación de coaliciones con europeos y con otros aliados para enfrentarse al terrorismo y al Estado Islámico. To take on terrorism and the so-called Islamic State. What would Trump do is anybody's guess. Donald Trump, nadie lo sabe. Él podría hacer de todo. Él habla de bombardearlos por completo, habla de usar tortura no solo con los terroristas, sino también con sus familias. Esto sería, por supuesto, una receta para el desastre. Hay una serie de elementos en estas campañas que se ven como bizarros. El nivel como se manejan los temas importantes contrasta con las descalificaciones mutuas y los escándalos comprobados en los que ambos candidatos están inmersos. ¿Hasta qué punto estamos ante un nuevo mercantil político con un formato más cercano a los reality shows? ¿Podría ser una señal de alarma sobre la salud de la democracia como sistema en los Estados Unidos, o al menos de la salud política del elector? ¿Qué porcentaje asiste normalmente a las urnas y qué decide sobre el resto del mundo? The third question is about the bizarre nature of the campaigns. The campaign this year is quite bizarre.
We have a La candidate campaña who este año es bastante rara. Tenemos un candidato quien es un billonario que dice representar a la clase trabajadora de América. En realidad tenemos una estrella de televisión que dice tener experticia y habilidad para ser presidente de los Estados Unidos. We have a candidate, the first woman candidate. Tenemos una candidata, la primera mujer candidata que se postula a la presidencia de los Estados Unidos, que no es digna de confianza. De hecho, ningún candidato es como de confianza para la mayoría de los americanos. Lo único que Hillary Clinton tiene a su favor es que la gente la considera cualificada para ser presidenta, cuando la mayoría no considera a Donald Trump del mismo modo. Ven la experiencia de la señora Clinton como secretaria de Estado, como senadora y como primera dama, y creen que ella tiene experiencia para ser presidenta. Ahora bien, algunos piensan que la experiencia de Donald Trump como hombre de negocios lo cualifica para ser presidente, porque se preocupan por la situación económica de los Estados Unidos. ¿Sabes? Cuando pienso en Donald Trump, al presidente norteamericano, al presidente latinoamericano que me recuerda es, por supuesto, a Perón. Ese tipo de hombres que enfrenta al sistema, que conquista a todos y que crea un culto a la personalidad alrededor de sí mismo. Yo creo que hay muchos parecidos entre Donald Trump y el general Perón. That I think I think there's a lot of parallels between Donald Trump and General Perón. Uno de los temas que más preocupan en América Latina tiene que ver con el populismo. ¿Adolece también los Estados Unidos de populismo? ¿Existe algún formato de populismo típico en Norteamérica? The third question deals with one of the issues that most concern Latin America, has to do with populism. Esta pregunta trata de uno de los temas que más preocupa a Latinoamérica. Tiene que ver con el populismo. Repito una de las cosas que he dicho anteriormente. Donald Trump apela a un sector de Norteamérica que es bastante nostálgico acerca de los años 50. Es básicamente la clase blanca trabajadora para quienes era posible integrarse a la clase media, pues en los 50 y 60 habían muchos puestos de trabajo en la industria. Había trabajos bien pagados que, para alguien sin educación secundaria, podría optar y resolverse bien la vida. Esos trabajos están desapareciendo a causa de la globalización y también por el uso de robots y la mecanización de los trabajos de fábrica en los Estados Unidos. Simplemente, puesto que estos empleos están desapareciendo o están siendo reemplazados por robots. This popular appeal that Donald Trump has reminds Este me of the arrastre appeal popular me recuerda al que Perón suscitó en Argentina. Él enfrentó al sistema político y estableció un culto a la personalidad y lo inoculó a la gente que dirigía el país, las élites económicas, pero también a las clases trabajadoras. Yo creo que este es el tipo de presidente que Trump sería si es elegido. I think this is the kind of president that Trump would be if he gets elected. Pareciera que el elemento religioso está teniendo más peso en esta campaña que en otras.
Por lo menos hay varios indicadores para atraer el voto católico o evangélico, como es la nominación de los candidatos a la vicepresidencia. ¿Qué comentarios puede hacernos? I've lost track of the questions. I guess this is the fifth question. It's about religion in the role of religion in the election. Religion is playing an unusual role in La religión juega un rol inusual en esta elección presidencial. La mayoría de los líderes de evangélicos apoyaron a Ted Cruz para presidente durante las primarias republicanas. Ellos, los evangélicos, eran partidarios de Donald Trump, pero realmente, en su mayoría, los líderes y ministros apoyaron a Ted Cruz. De manera que en la actual elección los evangélicos han votado por Donald Trump, lo que hace ver francamente que los líderes evangélicos son como generales sin tropas, pues su gente no los ha seguido. Ahora que él, Trump, tiene la nominación del Partido Republicano, más líderes evangélicos se le han acercado para apoyarlo, pero principalmente porque no les gusta Hillary Clinton. Especialmente no les gusta su posición acerca del matrimonio igualitario, matrimonio entre homosexuales y el aborto. Por otra parte, los obispos católicos se han quedado bastante tranquilos durante esta elección. A ellos no les gusta Donald Trump, pero al mismo tiempo tampoco les gustan las posiciones pro aborto y pro matrimonio gay de Hillary Clinton, puesto que en los Estados Unidos los obispos americanos se han mantenido hablando acerca de los problemas. No se puede saber realmente por cuál de los candidatos se inclinan según los asuntos a que se refieren. Pero la mayoría de los obispos tratan de evitar verse involucrados en la elección, permanecen callados, lo que ocasiona que algunos de los obispos que han hablado tienden a recibir mucha publicidad y la gente piensa que ellos hablan en nombre de todos los obispos. Recientemente apareció una encuesta que muestra que solo el 38% de las mujeres blancas católicas están apoyando a Trump y menos de la mitad de ellas está apoyando a Hillary. Trump va a enfrentar momentos muy difíciles para conseguir ganar la elección sin el voto católico. Y además, los votantes católicos hispanos están enfilados en contra de Trump. Pero 4 años antes, los católicos blancos apoyaron a Mitt Romney. Este año, el voto blanco parece estar dividido a la mitad, con una mitad apoyando a Hillary y otra mitad apoyando a Donald. Las mujeres blancas católicas están rechazando a Trump y más el 70% de los hombres blancos todavía apoyan a Trump. 60% of white Catholic men, on the other hand, are still supporting Trump. En el caso del compañero de fórmula de Hillary Clinton, el católico Tim Kaine, tiene una experiencia muy interesante como misionero en Honduras. Pero cuando le ha tocado ser gobernador o dirigirse como candidatos a grupos como el LGTBI, ha manifestado posiciones entre ambiguas, confusas y contrarias a la Iglesia. Cuestiones tales como el matrimonio igualitario o la pena de muerte, por ejemplo. Los católicos deben resignarse a que aquellos políticos que surgen de sus filas vayan a abandonar siempre las convicciones que mantienen como creyentes para adaptarse a lo políticamente correcto. Hoy será en cuanto al matrimonio igualitario, mañana en relación al aborto, eutanasia, pena de muerte y así en adelante. Hay que resignarse. The sixth question is about Tim Kaine.
Hillary Clinton picked Hillary Tim Clinton Kaine, eligió because a she Tim Kaine really wanted porque a claramente young, quiso un candidato joven, Catholic, católico, candidate, que who pueda could atraer a los attract votantes younger voters, jóvenes, working a la class clase voters, trabajadora and y a los Catholic votantes voters, all of those católicos. things that Tim Kaine is Todas estas cosas las embodies. encarna He Tim worked Kaine. as a Él Jesuit trabajó como volunteer in misionero Honduras, jesuita en teaching, Honduras, people enseñando a la how gente to, carpintería, weld oficio and, que aprendió do de su carpentry padre. work. His father was a welder, so he knew that he had learned that himself from his father. As governor of Como Virginia, gobernador de Tim Virginia, Kaine, Tim Kaine dijo que aun said cuando that personalmente even though se opuso al he aborto y a la pena personally capital, opposed abortion que él iba and a personally influir en opposed modificar capital la ley punishment, del Estado. he would enforce the law of the land. As a result, Sin something embargo, like 20 personas fueron people were ejecutadas en executed Virginia in en Virginia su while periodo he was governor. como gobernador. A la People gente around him de said su that this was a entorno very le dijo painful que experience for esto him, había but sido he una felt that experiencia even muy though dolorosa para él, aun cuando se oponía a la pena capital, he felt pero that él he had sintió to que debía seguir follow the las laws leyes of de Virginia, Virginia, which the people had para lo put in cual place. la gente lo había He puesto says the allí. same thing about Lo mismo abortion. dijo acerca del This, aborto. of course, has been quite Esta controversial solicitud among, ha sido bastante the American controversial bishops entre los who, obispos americanos, are very a quienes upset suele when a molestarles Catholic, bastante candidate, cuando un is candidato pro-choice. es pro-elección. When you Es decir, look cada at mujer where tiene the derecho a American decidir qué hacer con su Catholic cuerpo y si are, aborta o no. there's hardly any Cuando difference ves between dónde the están American parados Catholic los public's católicos views on norteamericanos, abortion and the ves rest que of hay apenas una Americans' diferencia views on abortion. entre cómo los católicos norteamericanos ven el aborto y cómo lo ve el resto de los estadounidenses. Don't like Básicamente, abortion. They a think los it's wrong, católicos americanos but no les they gusta el don't want aborto. to make it Ellos creen illegal. que está mal, And that pero ellos no appears to quieren be prohibirlo. where the public opinion polls have shown Y esto the American public and American aparentemente Catholics es lo que las to be encuestas for about the muestran last 30 years sobre el without comportamiento del much, público americano y change, los católicos americanos in the durante views los últimos of, 30 años, Catholics que a la or, larga the no American cambian mucho public las at opiniones de los large. católicos del resto de la población americana. En días atrás, Wikileaks publicó una serie de correos donde el jefe de campaña de Hillary, el señor John Podesta, hablaba con desdén de las convicciones católicas y de los políticos que buscaban comportarse como tales. E inclusive se planteaba algo así como infiltrar con un par de organizaciones a la iglesia para provocar una desbandada que ellos habían bautizado como Primavera Católica. No sé si calificarlo de cisma o apostasía, si son estas palabras adecuadas para hablar de una maniobra para provocar una ruptura masiva entre jerarquía y pueblo de Dios. ¿Cómo se ha percibido esta maniobra dentro de la sociedad norteamericana y qué tan real pudiese ser el peligro que aparentemente encierra? The seventh question is about the WikiLeaks emails. There was a lot of discussion and controversy Ha habido about mucha discusión y emails controversia that were leaked, acerca de los emails que fueron WikiLeaks, filtrados por Wikileaks, whose appeared los to have cuales come from the Russian aparentemente los consiguió el government. gobierno ruso. About, En Hillary cuanto a la Clinton's, campaña de Hillary campaign, Clinton, ha there habido was un a debate sobre discussion, estos in these emails emails, por John by Podesta John Podesta y otros miembros and de la some campaña, other, refiriéndose members of the a los campaign, votantes about católicos Catholic voters y en la and, posición de los Catholic católicos positions on, sobre birth el control de and other natalidad things like that, y otras cosas which como were, esas. labeled as Cuestiones que han sido anti-Catholic etiquetadas como by, católicas Donald por Trump Donald and, Trump y su his equipo de campaign campaña and y by, también por some otros Republicans. republicanos. What they failed to notice, En lo que note, ellos however, han was fallado that ha all sido en destacar que todas las personas involucradas en estas discusiones son católicos. Ha sido la especie de argumento típico del impulso que quieren ejercer that they would like to los see católicos in the progresistas en cuanto a los cambios que ellos quieren ver dentro de la iglesia. Si llamamos a estos asuntos como anticatólicos, es simplemente un error.
pero claramente son católicos las personas que se desmarcan de las posiciones de la Iglesia y que deberían realizar una discusión interna y privada. El que se trate de argumentos entre católicos debe ser entonces algo grande. Estados Unidos sigue teniendo un importante peso mundial. La economía sigue siendo un desafío cuando las empresas deciden abrir casas filiales en México o China o llevan sus cuentas offshore a islitas del Caribe. ¿Qué podemos decir sobre esta situación? Question 9, I'm a little confused by it, but it's asking about the role of U.S. corporations, I guess, in investing abroad. Uno de los asuntos claves que han sido discutidos en esta elección es el comercio. Tanto Donald Trump como Bernie Sanders han hablado sobre los tratados de comercio con Latinoamérica, el NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estados Unidos ha negociado también con países del sureste asiático y otros países de Asia. Esto aparentemente ha ido en detrimento de la economía norteamericana, especialmente por la exportación de puestos de trabajo a esos países. Hillary Clinton ha sido apoyado y ha sido promotora de libre comercio en el pasado. Así ha sido visto en la campaña y así lo perciben los norteamericanos. El comercio es un asunto complicado. Claramente la globalización es una realidad que ya está aquí. En verdad no hay quien pueda detenerla. No solo eso, sino que la habilidad de las corporaciones para invertir en cualquier parte del mundo y donde quieran es bastante complicado de controlar. Así que la doctrina social de la Iglesia está en conflicto con esto. Por otra parte, los católicos americanos debemos preocuparnos por los trabajadores de Estados Unidos. Por otra parte, sin embargo, debemos también preocuparnos por los pobres de todo el mundo. El comercio internacional es una vía para que los países en desarrollo puedan hacer crecer sus economías y proveer de puestos de trabajo a sus ciudadanos. Yo creo que los países tienen que levantar protecciones estatales para uniones corporativas, protecciones en contra de prácticas injustas de empresa, protecciones contra la contaminación y la destrucción del ambiente. Todo ese tipo de cosas. Creo que no es solo responsabilidad de los Estados Unidos para lidiar con esto, sino que es responsabilidad también de cada país donde están llegando las inversiones. La gente en esos países tiene que exigir a sus gobiernos implementar programas para proteger a sus trabajadores y el ambiente. Existe la convicción desde hace varios años que se debe refundar o reorganizar las Naciones Unidas. Eso lo han dicho muchos, hasta el presidente Chávez. Sabemos no solo la importancia que tiene esta organización con respecto a la disolución de los conflictos y la conservación de la paz, sino que se puede colar los lobbies gay o de Planned Parenthood para imponer lo que el Papa ha denunciado como colonialismo ideológico. ¿Cuál puede ser el peso que tenga los Estados Unidos en relación con la ONU según gane uno u otro candidato? Question 10 has to do with the United Nations. El Vaticano ha sido un fuerte partidario de las Naciones Unidas desde que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, era un fuerte partidario de la Sociedad o Liga de las Naciones, organización que precedió a las Naciones Unidas.
Pero al mismo tiempo, no todas las acciones que deciden las Naciones Unidas son buenas. El Papa Francisco se ha preocupado bastante por lo que él llama como la colonización ideológica, el colonialismo ideológico, donde países del Occidente, desde las Naciones Unidas o por fundaciones internacionales, tratan de imponer sus visiones sobre el desarrollo en el hemisferio sur, en regiones de países, en sus mismas culturas. Creo que es un problema en algunas áreas donde intentan, por ejemplo, ganar agencias, fundaciones, donde si quieres financiar salud, tendrás entonces que legalizar el aborto. Por otra parte, ¿sabes? No podemos rechazar esas agencias cuando vienen a un país y dicen que tienes que parar la corrupción, tienes que respetar los derechos humanos, que tienes que dejar de arrestar a los oponentes políticos, que tú tienes que respetar a los sindicatos. Así que creo que esto se divide en dos caminos. Queremos que las agencias estadounidenses internacionales en las Naciones Unidas hagan caso omiso a todo lo que sucede en un país o pueden usar sus poderes. Claramente, ¿sabes? China y Rusia tienen una posición distinta. A China no le importan que los países sean democráticos, autoritarios o dictatoriales, simplemente quieren hacer negocios con ellos. Ellos quieren buscar sacar ventaja política y económica. ¿Sabes? Creo que la gente debe decidir qué quiere hacer realmente con el poder de los Estados Unidos, y a veces Estados Unidos y las Naciones Unidas usarán su poder como a nosotros nos gusta y otras veces como no nos gusta. Usted preside la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, United States Commission on International Religious Freedom. Solo hablar de esto ameritaría tratarlo en un programa. ¿Podría explicar para nuestra audiencia de qué se trata esta institución? ¿Cree que podría afectarle mucho el que gane uno u otro candidato, no solo en cuanto a institución, sino en cuanto a la defensa de la libertad religiosa en el mundo? Question 11, and the last question, is about the U.S. Commission on International Religious Freedom that I'm the chair of. La comisión es independientemente formada por partidarios del gobierno de 9 miembros, 3 fijados por el presidente, 3 por líderes de la Cámara de Representantes y 3 por líderes del Senado. Nos encargamos de observar y reportar al Estado sobre asuntos de la libertad de religión internacional, libertad de religión fuera del país, para reportar y hacer recomendaciones al presidente, al secretario de Estado y al Congreso. Estados Unidos cree en la libertad de religión. Esto es parte de la Constitución. Es una de las cosas que hace a los Estados Unidos único desde que se fundó en 1776. De hecho, el hecho de que seríamos un país de muchas religiones, de que no habría una religión de Estado y que a cada quien le fuera posible practicar y predicar la religión su religión con completa libertad. Nosotros vemos en esto un derecho humano fundamental. De hecho, un derecho no reconocido en el derecho internacional. Y nuestra comisión trata de promover la libertad religiosa alrededor del mundo.
Hay around miles the de world. personas There privadas de are libertad thousands por of sus people in creencias jail religiosas. because of their religious beliefs. There are people getting killed Hay personas uh, que están siendo both by asesinadas governments por and gobiernos and y by mobs organizaciones and in y wars guerras en around el the mundo world por sus diferencias because of sobre la religión. differences over religious views. We consider this an Consideramos absolute esto como una tragedy. tragedia absoluta Respect respecto for one another's para religious una views, visión allowing religiosa permitiendo la religious libertad de la freedom, religión, creemos que we believe estamos is a step dando paso hacia la towards paz. peace. If Si we could do practicamos that, esto for example, en el in the Medio Middle Oriente, East, creo I que think estaríamos we would, moviendo al mundo we más would be cerca de la moving, paz. The world closer to peace. So that's, Así que es una de esas one of the cosas things we que try to tratamos de do hacer as, como miembros de members la of the US comisión. Commission on International Religious Freedom. Every year Cada we año issue an tratamos annual un report reporte where we, anual donde hablamos talk de about los the worst peores countries países en términos de terms libertad de of, religión y qué religious están freedom haciendo. and what they're doing. That report can be found Este on our reporte website, pueden which is at conseguirlo en nuestra página web. USCIRF.gov. That's USCIRF.gov. La página es www.uscirof.gov. B pues pequeña, B la B dental que se llamaba antes. www.uscirof.gov. Esta fue la entrevista que nos concedió hace algunos días el padre Thomas Reese, una entrevista creo que de sumo interés dentro de la coyuntura de las elecciones norteamericanas, dentro de toda la expectativa que hay de lo que pueda generarse y el peso y la influencia que tiene este país sobre el resto del mundo. Agradecemos al padre Thomas Reese por esta consideración. Igualmente quiero agradecer a lo que es la doctora Ana Josefina Cesarino y al licenciado Ángel López por haber servido de la traducción, o sea, para traductores de esta página, para que puedan ser lo más fidedigno al original y al mismo tiempo expresado de manera adecuada. Y por supuesto también acá a lo que son los estudios de Fama.fm y de Unión Radio, al señor Celso Carrasco y al señor Johnny Fonseca, que han permitido grabar estas líneas en los estudios para que puedan llegar a todos ustedes vía online. Agradecido pues de su presencia y esperando que les haya sido de su gusto esta entrevista que hemos conseguido para ustedes.